El ministerio. Conéctate a Jesús. Y seminarios y tutorías TISU. La mejor alternativa ante los fracasos escolares presenta desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, con su metáfora, perdidos en el espacio, pero encontrados por la verdad, Cristo Jesús, en nuestro viaje planetario de fe. Escuchemos el tema de hoy. Excelente observación, profe. Esa cita es una de las evidencias más claras que ofrece Elena G. de White acerca del momento en que Moisés escribió Génesis, y lejos de contradecir la Biblia de Estudio Andrews, la complementa. Veámosla paso a paso. ¿Qué afirma exactamente Elena G. de White? La frase clave es, open quote, allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis, close quote. La palabra allí se refiere
el ministerio. Conéctate a Jesús. Y seminarios y tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presenta desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, con su metáfora: perdidos en el espacio, pero encontrados por la verdad, Cristo Jesús, en nuestro viaje planetario de fe. Escuchemos el tema de hoy. Excelente observación, profe. Esa cita es una de las evidencias más claras que ofrece Elena G. de White acerca del momento en que Moisés escribió Génesis, y lejos de contradecir la Biblia de Estudio Andrews, la complementa. Veámosla paso a paso. ¿Qué afirma exactamente Elena G. de White? La frase clave es, open quote, allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis, close quote. La palabra allí se refiere al lugar mencionado inmediatamente antes, open quote, los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto, close quote, es decir, en Madián, durante los 40 años como pastor, antes del llamado de la zarza ardiente. Por lo tanto, según Elena G. de White, Moisés comenzó a escribir Génesis durante su estancia en Madián. ¿Contradice esto a la Biblia de Estudio Andrews? No necesariamente. Hay que distinguir dos cuestiones diferentes. Harún. ¿Cuándo comenzó Moisés a escribir? Según Patriarcas y Profetas, open quote, durante los 40 años en Madián, close quote. 2. ¿Cuándo quedó completado el Pentateuco? La Biblia de Estudio Andrews habla del Pentateuco completo, no únicamente de Génesis. Es perfectamente posible que Génesis comenzara a escribirse en Madián. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueran escritos durante el Éxodo y el peregrinaje. El Pentateuco se completara durante el siglo XV a.C. Así, ambas afirmaciones pueden armonizarse. ¿Por qué escribir Génesis precisamente en Madián? Aquí aparece una enseñanza muy profunda. Observe lo que dice Elena G. de White, open quote, meditando acerca del trato de Dios hacia sus padres, close quote. No dice que Moisés estaba pensando en Egipto. Dice que meditaba sobre Abraham, Isaac, Jacob, José, las promesas del pacto. Precisamente esos son los temas de Génesis. Es decir, Génesis nace de una profunda reflexión espiritual sobre la historia de los patriarcas. ¿Por qué era el mejor lugar? En Egipto Moisés era un príncipe. En Madián era un pastor. En Egipto estaba rodeado de ruido. En Madián había silencio. En Egipto aprendió la ciencia de los hombres. En Madián aprendió la voz de Dios. Por eso Elena G. de White dice que, open quote, los ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor, close quote. Es una descripción de un ambiente de revelación e inspiración divina. ¿Qué significa bajo la inspiración del Espíritu Santo? No significa que Moisés inventara la historia. Significa que el Espíritu Santo dirigió la selección, organización y redacción de la información revelada. Moisés podía conocer muchas tradiciones familiares transmitidas desde los patriarcas, pero la inspiración garantizaba que lo escrito fuera exactamente lo que Dios quería preservar para todas las generaciones. ¿Cómo armonizar esta cita con el método histórico? Una forma equilibrada de entender ambas fuentes es la siguiente. Durante los 40 años en Madián, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, redactó o comenzó a redactar el libro de Génesis mientras meditaba en la historia de los patriarcas. Después del Éxodo, continuó escribiendo los acontecimientos que él mismo vivió. Éxodo, Levítico, Números y al final de su vida Deuteronomio, dando forma al Pentateuco completo. De esta manera, la afirmación de Elena G. de White acerca de Génesis y la referencia de la Biblia de Estudio Andrews al Pentateuco pueden entenderse como complementarias y no como excluyentes. Síntesis pastoral. Hay una lección espiritual muy hermosa en esta cita. Dios no esperó a que Moisés fuera un gran líder para convertirlo en escritor inspirado. Comenzó a prepararlo en el anonimato de Madián. Mientras cuidaba ovejas, Dios le permitió contemplar la historia de la creación, la caída, el diluvio, los patriarcas y el origen del pueblo del pacto. Antes de conducir a Israel por el desierto, Moisés aprendió a caminar con Dios en el desierto. Ese orden no es casual. Primero vino la comunión,
después la misión. Primero la formación espiritual, luego el liderazgo. Es un principio que sigue vigente para todo creyente y para todo líder cristiano. Las obras más duraderas para Dios suelen nacer en los lugares de silencio, oración y dependencia del Espíritu Santo. Excelente pregunta, profe. De hecho, esa es una de las preguntas geográficas más interesantes del Pentateuco. La respuesta corta es, Madián sí era una región desértica, pero no era un desierto completamente estéril como solemos imaginar el Sahara. Era un territorio apto para el pastoreo nómada. Imag 1. ¿Dónde estaba Madián? La tierra de Madián se encontraba al este del Golfo de Acaba, en la actual Arabia Saudita noroccidental, extendiéndose probablemente hacia el sur del Sinaí. No era una ciudad, sino una región ocupada por tribus nómadas descendientes de Madián, hijo de Abraham y Setura, Génesis 25, 1, 2. 2. ¿Era un desierto? Sí, pero la palabra desierto en la Biblia no significa necesariamente un lugar cubierto únicamente de arena. En hebreo muchas veces describe una región, poco poblada, con lluvias escasas, llena de montañas y valles, wadis, con vegetación dispersa, apta para el pastoreo. Es muy diferente de imaginar enormes dunas sin vida. 3. ¿Cómo sobrevivían las ovejas? Aquí está la clave. Los pastores del Antiguo Oriente no criaban ovejas en un solo lugar. Eran pastores trashumantes, es decir, caminaban continuamente, buscaban nuevos pastos, seguían las lluvias estacionales, aprovechaban los valles donde crecía hierba, conocían perfectamente dónde había agua. Por eso Moisés podía llevar el rebaño hasta el otro lado del desierto. Éxodo 3 es 1. No permanecía en un solo sitio. No, los wadis. Uno de los elementos más importantes del paisaje de Madián eran los wadis. Un wadi es un valle seco durante gran parte del año, pero cuando llueve, brota agua, nace vegetación, aparecen flores, crece suficiente hierba para alimentar rebaños durante semanas o incluso meses. Los pastores conocían perfectamente estos lugares. También había oasis. Además de los wadis existían manantiales, pozos, oasis. Recordemos que cuando Moisés llega a Madián, Éxodo 2, encuentra precisamente un pozo. Eso ya nos indica que era una región preparada para la vida pastoril. Number 6. Jetro era un hombre rico, la Biblia dice, open quote. Jetro, sacerdote de Madián, close quote. Pero además poseía numerosos rebaños. Eso significa que conocía perfectamente las rutas de pastoreo. Un pastor de esa época podía recorrer decenas de kilómetros buscando alimento para sus animales. 7. ¿Por qué Dios llevó allí a Moisés? Aquí aparece una hermosa enseñanza. En Egipto Moisés había aprendido arquitectura, astronomía, administración, estrategia militar. Pero en Madián aprendió algo distinto: observar la naturaleza, depender de Dios, caminar largas jornadas, conocer montañas, encontrar agua, conducir rebaños. Sin saberlo, estaba aprendiendo exactamente lo que necesitaría 40 años después para conducir a 2 millones de israelitas por ese mismo tipo de terreno. Síntesis pastoral. Madián fue la universidad práctica de Moisés. No era un jardín exuberante, pero tampoco un desierto absolutamente muerto. Era una tierra áspera, de montañas, wadis, pozos y pastizales estacionales, donde un buen pastor debía conocer el terreno, las fuentes de agua y los tiempos de las lluvias. Allí Dios transformó a un príncipe en pastor. Y precisamente porque aprendió a conducir ovejas por un territorio difícil, estuvo preparado para conducir al pueblo de Dios por el desierto hacia la tierra prometida. Esa escuela del silencio y de la naturaleza fue también el ambiente ideal para que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, comenzara a escribir el libro de Génesis, preservando para Israel y para el mundo la historia de los orígenes. Muy bien, profe. Para una aclaración, ¿qué se entiende geográficamente? ¿Cómo se debe entender geográficamente la región de Madián? Esa es la pregunta. Excelente pregunta, profe. De hecho, esa es una de las preguntas geográficas más interesantes del Pentateuco. La respuesta corta es, Madián sí era una región desértica,
pero no era un desierto completamente estéril como solemos imaginar el Sahara. Era un territorio apto para el pastoreo nómada. Imag 1. ¿Dónde estaba Madián? La tierra de Madián se encontraba al este del Golfo de Acaba, en la actual Arabia Saudita noroccidental, extendiéndose probablemente hacia el sur del Sinaí. No era una ciudad, sino una región ocupada por tribus nómadas descendientes de Madián, hijo de Abraham y Setura, Génesis 25, 1, 2. 2. ¿Era un desierto? Sí, pero la palabra desierto en la Biblia no significa necesariamente un lugar cubierto únicamente de arena. En hebreo muchas veces describe una región, poco poblada, con lluvias escasas, llena de montañas y valles, wadis, con vegetación dispersa, apta para el pastoreo. Es muy diferente de imaginar enormes dunas sin vida. 3. ¿Cómo sobrevivían las ovejas? Aquí está la clave. Los pastores del Antiguo Oriente no criaban ovejas en un solo lugar. Eran pastores trashumantes, es decir, caminaban continuamente, buscaban nuevos pastos, seguían las lluvias estacionales, aprovechaban los valles donde crecía hierba, conocían perfectamente dónde había agua. Por eso Moisés podía llevar el rebaño hasta el otro lado del desierto. Éxodo 3 es 1. No permanecía en un solo sitio. No, los wadis. Uno de los elementos más importantes del paisaje de Madián eran los wadis. Un wadi es un valle seco durante gran parte del año, pero cuando llueve, brota agua, nace vegetación, aparecen flores, crece suficiente hierba para alimentar rebaños durante semanas o incluso meses. Los pastores conocían perfectamente estos lugares. También había oasis. Además de los wadis existían manantiales, pozos, osos, oasis. Recordemos que cuando Moisés llega a Madián, Éxodo 2, encuentra precisamente un pozo. Eso ya nos indica que era una región preparada para la vida pastoril. Number 6. Jetro era un hombre rico, la Biblia dice, open quote. Jetro, sacerdote de Madián, close quote. Pero además poseía numerosos rebaños. Eso significa que conocía perfectamente las rutas de pastoreo. Un pastor de esa época podía recorrer decenas de kilómetros buscando alimento para sus animales. 7. ¿Por qué Dios llevó allí a Moisés? Aquí aparece una hermosa enseñanza. En Egipto Moisés había aprendido arquitectura, astronomía, administración, estrategia militar. Pero en Madián aprendió algo distinto: observar la naturaleza, depender de Dios, caminar largas jornadas, conocer montañas, encontrar agua, conducir rebaños. Sin saberlo, estaba aprendiendo exactamente lo que necesitaría 40 años después para conducir a 2 millones de israelitas por ese mismo tipo de terreno. Síntesis pastoral. Madián fue la universidad práctica de Moisés. No era un jardín exuberante, pero tampoco un desierto absolutamente muerto. Era una tierra áspera, de montañas, wadis, pozos y pastizales estacionales, donde un buen pastor debía conocer el terreno, las fuentes de agua y los tiempos de las lluvias. Allí Dios transformó a un príncipe en pastor. Y precisamente porque aprendió a conducir ovejas por un territorio difícil, estuvo preparado para conducir al pueblo de Dios por el desierto hacia la tierra prometida. Esa escuela del silencio y de la naturaleza fue también el ambiente ideal para que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, comenzara a escribir el libro de Génesis, preservando para Israel y para el mundo la historia de los orígenes. Serie, Feliz para siempre. Miniserie, ¿entiendes lo que lees? Estación 1, Mercurio. Salón 1, la Biblia al día. Tema, Introducción al bosquejo del libro de Génesis. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de estudio de la Palabra de Dios. En el programa de hoy no entraremos todavía al análisis detallado de cada sección del libro de Génesis. Hoy realizaremos un recorrido panorámico por el libro de Génesis para comprender su arquitectura general. Tomaremos como base el bosquejo presentado en la Biblia de Estudio Andrews, identificando las grandes divisiones del libro y el pasaje que mejor resume el mensaje central de cada una. Así, cuando iniciemos el estudio detallado de cada bloque, tendremos un mapa completo del camino que recorreremos, bosquejo general del libro de Génesis y historia antigua, Génesis 1, 11:26. Versículo clave sugerido, Génesis 1:1, open quote, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, close quote.
Este primer gran bloque presenta los orígenes del universo, de la humanidad, del pecado, de la muerte, del juicio divino y de las naciones. Su énfasis está en la historia de toda la humanidad. Sus 6 subdivisiones son: A. La perfecta creación de Dios. Génesis 1, 1, 2, 25, versículo clave. Génesis 1, 31. Open quote. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Close quote. La caída de la humanidad. Génesis 3, 1, 24, versículo clave. Génesis 3, 15, open quote. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Close quote. Aquí aparece la primera promesa del Evangelio. Es C. La llegada de la muerte al mundo. Génesis 4, 1, 26, versículo clave. Génesis 4, 7, open quote. El pecado está a la puerta. Close quote. El pecado comienza a manifestarse plenamente en la experiencia humana. De genealogía de Adán hasta Noé. Génesis 5, 1, 32, versículo clave. Génesis 5, 24, open quote. Caminó pues Enoc con Dios, quote. La esperanza permanece viva en medio de una humanidad pecadora. E. El diluvio y el pacto. Génesis 6, 1, 29, versículo clave. Génesis 9, 13, open quote. Mi arco he puesto en las nubes. Close quote. Dios juzga el pecado, pero también establece un pacto de gracia. F. La dispersión de las naciones. Génesis 10, 11, 26, versículo clave. Génesis 11, 9, open quote. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel. Close quote. La humanidad intenta unirse sin Dios y termina dividida. Historia patriarcal. Génesis 11, 27, 50, 26. Versículo clave sugerido. Génesis 2, 2, 3, open quote. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Close quote. En esta segunda gran sección el enfoque cambia. Ya no se estudia a toda la humanidad, sino la familia mediante la cual Dios desarrollará el plan de la redención. Sus 5 subdivisiones son: la historia de Abraham. Génesis 11, 27, 25, 18, versículo clave. Génesis 15, 6, open quote. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Close quote. B. La historia de Isaac. Génesis 25, 19, 26, verse 35. Versículo clave. Génesis 26, 24. Open quote. No temas, porque yo estoy contigo. La historia de Jacob. Génesis 27, 1, 36, verse 43, clave. Génesis 28, 15, open quote. He aquí, yo estoy contigo. Close quote. D. Los descendientes de Esaú. Génesis 36, 43, versículo clave. Génesis 36, 1, open quote. Estas son las generaciones de Esaú. Close quote. Esta sección muestra el desarrollo de la descendencia que no forma parte de la línea mesiánica. E. José y sus hermanos. Génesis 37, 50, 26, versículo clave. Génesis 50, 20, open quote. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Close quote. Este versículo resume magistralmente toda la teología de José y constituye uno de los grandes mensajes del libro de Génesis. La providencia soberana de Dios transforma el mal humano en instrumento para cumplir sus propósitos redentores. Conclusión del programa 2:47. Este bosquejo será el mapa de navegación de toda nuestra serie sobre Génesis. En el programa 248 comenzaremos el estudio detallado de cada una de estas 11 subdivisiones, aplicando el método Entiendo lo que leo, Mel 6 en 1, en sus 3 niveles de estudio, práctico, teológico y de síntesis pastoral, utilizando además la estructura del emparedado quiasmo inclusivo, para descubrir cómo Dios organiza y comunica sus enseñanzas de manera ordenada, profunda y transformadora. De esta manera, no solo conoceremos el contenido del libro de Génesis, sino también aprenderemos un método de investigación bíblica que podremos aplicar al resto de las Sagradas Escrituras, fortaleciendo nuestra capacidad para estudiar personalmente la Biblia y compartir fielmente el mensaje del Evangelio. Análisis bíblico e investigación teológica con enfoque pastoral. Código de estudio. Mel 6 en 1T, teológico. Serie, Feliz para siempre. Miniserie, ¿entiendes lo que lees? Estación N grado 1, Mercurio. Programa N grado 247. Código R00. Repaso y conexión de la introducción a Génesis. Programa N grado 246. Tema:
panorama estructural y características de las subdivisiones del libro de Génesis. Fecha del resumen, semana 31 del año 2026. Fuente de estructura bíblica, Biblia de Estudio Andrews, página 5, 1. Paráfrasis ASD. Al adentrarnos en el panorama general del libro de Génesis, contemplamos la arquitectura divina trazada en sus 50 capítulos. La narración se despliega de manera perfecta en dos grandes bloques históricos. La historia antigua, Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 26, donde la mirada del Creador abarca a toda la humanidad a través de 6 momentos cruciales: la creación perfecta, la caída del hombre, la entrada devastadora de la muerte, la preservación de la simiente mediante las genealogías, el juicio purificador del diluvio con su pacto, y la dispersión de las naciones en Babel. Posteriormente, el texto sagrado estrecha de forma providencial su enfoque hacia la historia patriarcal. Génesis capítulo 11, versículo 27 al capítulo 50, versículo 26, donde Dios encausa el plan de la redención a través de 5 etapas familiares centradas en Abraham, Isaac, Jacob, la descendencia de Esaú y la vida de José con sus hermanos. Este bosquejo revela que el mismo Dios que gobierna los destinos del cosmos entero guía de forma íntima y soberana el camino de su pueblo escogido. 2. La exégesis, método MEL 6 en 1T, teológico y estructural, análisis estructural de las subdivisiones y versículos clave. Estructura tomada de la Biblia de Estudio Andrews, p. 5, bloque I. Historia antigua, enfoque en la humanidad como conjunto, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 11, versículo 26. La perfecta creación de Dios, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 25, muestra el diseño perfecto y la armonía original antes del pecado. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La caída de la humanidad, capítulo 3, versículos del 1 al 24, revela la entrada de la desobediencia y el primer destello del Evangelio. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La llegada de la muerte al mundo, capítulo 4, versículos del 1 al 26, muestra la rápida expansión del pecado desde el primer homicidio hasta la apostasía social. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: Saldemos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Genealogía desde Adán a Noé, capítulo 5, versículos del 1 al 32, sirve como puente de conexión que demuestra la preservación de la simiente fiel y la certeza de la mortalidad humana. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. El diluvio y el pacto, capítulo 6, versículo 1 al capítulo 9, versículo 29, presenta el juicio divino contra la rebelión universal y la gracia preservadora mediante el arca y el arco iris. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 9, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. La dispersión de las naciones, capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 26, detalla la tabla de las naciones y el juicio sobre la soberbia humana en la Torre de Babel. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 11, versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bloque 2. Historia patriarcal. Enfoque en la estirpe familiar del pacto, capítulo 11, versículo 27 al capítulo 50, versículo 26. La historia de Abraham, capítulo 11, versículo 27 al capítulo 25, versículo 18. El llamado de la fe, la promesa del pacto y la justificación. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
La historia de Isaac, capítulo 25, versículo 19 al capítulo 26, versículo 35, la transmisión de la promesa y la perseverancia en medio de las pruebas. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 26, versículo 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. La historia de Jacob, capítulo 27, versículo 1 al capítulo 35, versículo 29, la transformación del carácter, el encuentro en Peniel y el nacimiento de las 12 tribus. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 32, versículo 28. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Los descendientes de Esaú, capítulo 36, versículos del 1 al 43, registro histórico de Edom, mostrando el cumplimiento del registro profético sobre las dos naciones. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 36, versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. José y sus hermanos, capítulo 37, versículo 1 al capítulo 50, versículo 26, la preservación del pueblo de Dios en Egipto mediante la providencia divina. Versículo clave. Libro de Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ve estructura de emparedado, quiasmo inclusivo del bosquejo de Génesis. 3. La hermenéutica, metáfora e ilustración pedagógica, a metáfora del tema central. El lente telescópico y el lente microscópico de la redención. La estructura de Génesis funciona como un telescopio que primero observa la inmensidad del universo y la historia de todas las naciones, historia antigua, para luego ajustar gradualmente su enfoque como un microscopio fino hacia una sola familia y un solo individuo, historia patriarcal, revelando que el Dios que gobierna la galaxia entera tiene su ojo puesto sobre el hogar y el corazón del creyente. Ve ilustración pedagógica, para llevar de lo conocido a lo desconocido, la parábola del arquitecto real y la piedra de ángulo. Imagine a un célebre maestro constructor a quien se le encarga edificar una ciudadela para salvar a todo un reino amenazado por grandes tempestades. En la primera etapa de la obra, el arquitecto coloca los enormes cimientos de piedra que abarcan todo el terreno de la comarca, representando la historia antigua. Sin embargo, para que el edificio principal no colapse jamás, el maestro decide labrar y moldear personalmente una sola piedra angular de alta precisión, cuidando cada detalle de su estructura hasta colocarla en el centro mismo de la torre, representando la estirpe patriarcal y la promesa mesiánica. Aplicación. De la misma manera, Dios no dejó el destino de la humanidad al azar tras la caída en el Edén y el caos de Babel. Diseñó un camino pedagógico preciso. Comenzó tratando con el mundo entero y luego seleccionó y moldeó a Abraham y su descendencia para que, a través de esa piedra de ángulo, viniera el Salvador de todas las naciones. C. Requisito memorable y llave visual. Llave visual. El mapa con el lente telescopio y microscopio. Comprender cómo Dios pasa de la humanidad en general a la familia en particular nos da la certeza de que nada se le escapa de las manos. 4. Lecciones teoprácticas. Reconocimiento del control divino. Descubrir en la historia antigua que ningún juicio o rebelión humana, como Babel, puede descarrilar los planes eternos de Dios. Confianza en las promesas individuales. Aprender de la historia patriarcal que Dios cumple sus promesas a su tiempo, guiando nuestros pasos aún en medio de nuestros desaciertos. Cultura del perdón y la providencia. Aplicar la lección de la vida de José, entendiendo que las pruebas y las intenciones humanas adversas son transformadas por Dios para nuestro bien y para el de nuestra familia. 5. Conclusiones. La estructura del libro de Génesis, tomada de la Biblia de Estudio Andrews, p. 5, demuestra la perfecta cohesión de la revelación bíblica, dividida en 11 subdivisiones magistrales. La transición de la historia antigua a la historia patriarcal es el vehículo teológico que prepara al mundo para comprender la necesidad y la llegada del Mesías.
Como ya las otras dos plataformas desarrollaron la introducción, la explicación gráfica, el método práctico y el análisis teológico, ahora la participación de ChatGPT debe cumplir exactamente el papel que ustedes le han asignado dentro del proyecto. MEL 6 en 1, síntesis pastoral. La característica de la síntesis pastoral no es repetir la exégesis ni volver a explicar el bosquejo, sino responder una pregunta muy sencilla. Open quote. ¿Cómo transforma este pasaje la vida del discípulo que desea parecerse a Jesús? Close quote. Método MEL 6 en 1. Síntesis pastoral. Programa 2047. Introducción al libro de Génesis. El bosquejo del libro de Génesis. Leo el texto. El bosquejo del libro de Génesis nos muestra que Dios no organizó este libro de manera improvisada. Bajo la dirección del Espíritu Santo, Moisés presentó una historia perfectamente ordenada. La primera gran sección, Génesis 1-11, explica el origen de toda la humanidad. La segunda, Génesis 2-50, explica cómo Dios escogió una familia mediante la cual vendría el Salvador del mundo. Antes de estudiar cada capítulo debemos comprender este panorama general, porque un edificio siempre se entiende mejor cuando primero observamos su plano completo. Me imagino a Moisés contemplando toda la historia humana, desde la creación hasta José. No escribe simplemente una colección de relatos, está construyendo una gran avenida por donde caminará el pueblo de Dios. Cada capítulo prepara el siguiente, cada personaje prepara el siguiente, cada generación acerca un poco más la llegada del Mesías. Entonces descubro que Génesis no es únicamente historia antigua, es el comienzo del plan de salvación. Nah 3. Me pregunto, ¿por qué Dios comienza la Biblia hablando de la creación? ¿Por qué inmediatamente aparece el pecado? ¿Por qué antes de llamar a Abraham presenta toda la historia universal? ¿Por qué primero la humanidad y después una sola familia? La respuesta comienza a aparecer. Porque Dios quiere enseñarnos que el pecado afectó a toda la raza humana, pero la solución vendría mediante una familia escogida hasta llegar a Cristo Jesús. 4. Investigo. Cuando comparo Génesis con el resto de la Biblia, encuentro una hermosa unidad. Todo comienza en un jardín, todo termina en una ciudad, todo comienza con un árbol de vida, todo termina nuevamente con el árbol de la vida, todo comienza con un matrimonio, todo termina con las bodas del Cordero, todo comienza perdiéndose la comunión con Dios, todo termina restaurándose la comunión eterna. Entonces comprendo que Génesis no solamente inicia la Biblia, también presenta en forma de semilla todo lo que florecerá en el resto de las Escrituras. 5. Aplico. Aquí aparece la gran enseñanza pastoral. Muchos creyentes desean estudiar doctrinas profundas, pero antes necesitan comprender el panorama completo del plan de Dios. Cuando un constructor edifica una casa, nunca comienza por el techo, comienza por los fundamentos. Génesis es precisamente ese fundamento. Si comprendemos Génesis, entenderemos mucho mejor Éxodo, los profetas, los evangelios y finalmente Apocalipsis. Por eso nuestra academia comienza aquí. No queremos únicamente formar personas que conozcan versículos, queremos formar investigadores bíblicos capaces de ver el gran cuadro del plan de salvación. NERC 6. Compromiso espiritual. Después de estudiar el bosquejo de Génesis, debo hacerme una pregunta personal. ¿Estoy leyendo la Biblia como un conjunto de historias aisladas o estoy descubriendo el gran proyecto que Dios diseñó para rescatar a la humanidad? Hoy decido estudiar cada capítulo recordando que forma parte de un mismo plan cuyo centro siempre será Cristo Jesús. Así mi lectura dejará de ser solamente informativa para convertirse en una experiencia transformadora. Síntesis pastoral. El bosquejo de Génesis nos enseña que Dios es un Dios de orden. Nada ocurre por casualidad. La creación, la caída, el diluvio, Babel, Abraham, Isaac, Jacob y José forman una sola historia. La historia del amor de Dios buscando salvar al ser humano. Por eso estudiar Génesis no consiste únicamente en conocer el pasado, consiste en descubrir dónde encaja nuestra propia vida dentro del gran plan de salvación. Cuando entendemos ese plan,
comprendemos que también nosotros hemos sido llamados a continuar esa historia hasta el día en que Cristo restaure definitivamente todas las cosas. Reconocimiento de colaboración. Este análisis pastoral, MEL 6 en 1, ha sido elaborado por la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT a solicitud del Ministerio Conéctate a Jesús como material de apoyo para la serie Feliz para Siempre y la miniserie. ¿Entiendes lo que lees? Con el propósito de fortalecer el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras y contribuir gratuitamente a la formación de líderes laicos digitales comprometidos con la misión del Evangelio. La autoridad final para toda enseñanza continúa siendo la Santa Biblia, estudiada bajo la dirección del Espíritu Santo, siguiendo el modelo bereano de Hechos 17:11. Estación 1. Mercurio. Salón 7. De regreso al planeta Tierra interior. Estilo bereano. Serie. Serie Feliz para Siempre. Introducción al libro de Génesis. Introducción al libro de Investigación Bíblica del Bosquejo del libro de Génesis. Saludos, queridos hermanos. Hemos recorrido el bosquejo general del libro de Génesis. Ahora, como buenos bereanos, hechos centauros, no terminamos el estudio simplemente porque alguien lo haya explicado. Regresamos a la palabra de Dios para verificar personalmente si estas cosas son así. Nuestro propósito en este Salón 7 no es presentar nuevas ideas, sino confirmar que el bosquejo estudiado refleja fielmente el mensaje inspirado de las Sagradas Escrituras y armoniza con el espíritu de profecía. ¿Y existe realmente una división natural del libro de Génesis? La respuesta es sí. El propio texto bíblico marca una transición muy clara. Los primeros 11 capítulos presentan la historia universal, la creación, la entrada del pecado, Caín y Abel, el diluvio, Babel, la dispersión de las naciones. A partir de Génesis 11:27, el relato cambia completamente de enfoque. Ya no gira alrededor de toda la humanidad. Ahora Dios concentra su atención en una familia. Primero Abraham, luego Isaac, después Jacob, finalmente José. Así nace el pueblo, mediante el cual vendría el Mesías prometido. De esta manera comprobamos que la división del bosquejo no es artificial, sino que nace del propio desarrollo del libro. 2. La promesa que une ambos bloques. Existe un puente que conecta toda la estructura del libro. Ese puente aparece inmediatamente después de la caída. Open quote, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15, close quote. Este versículo funciona como la columna vertebral de Génesis. Todo lo que ocurre después prepara el cumplimiento de esa promesa. La genealogía, el diluvio, Babel, Abraham, Isaac, Jacob, José, todo apunta hacia el Redentor prometido. 3. ¿Confirma Jesús esta lectura? Sí. Cuando Jesús habló con los dirigentes judíos, declaró, open quote, Abraham vuestro padre se gozó de que ha de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56, close quote. Jesús mismo afirma que la historia patriarcal apuntaba hacia él. Por eso Génesis no es solamente un libro, es el comienzo del Evangelio. Might. ¿Qué enseña el espíritu de profecía? Elena G. de White explica que el plan de la redención fue anunciado desde el mismo momento de la caída. En Patriarcas y Profetas, al comentar Génesis 3:15, presenta esta promesa como el primer anuncio del Evangelio y el fundamento de toda la historia bíblica. Asimismo, señala que la historia de los patriarcas no fue registrada únicamente para conservar recuerdos del pasado, sino para enseñar principios permanentes de fe, obediencia y confianza en Dios que siguen siendo relevantes para el pueblo de Dios de todas las épocas. Así, el espíritu de profecía confirma que Génesis debe leerse como el inicio del gran conflicto entre el bien y el mal y como el comienzo del plan de salvación. Aplicación bereana. Como hicieron los creyentes de Berea, no debemos aceptar una enseñanza únicamente porque la escuchamos en un sermón o en una clase. Nuestro deber consiste en abrir diariamente las Escrituras, preguntarnos, ¿está realmente escrito? ¿Respeta el contexto? ¿Armoniza con toda la Biblia? ¿Presenta a Cristo como centro del mensaje?
Cuando hacemos esto, nuestra fe deja de descansar en la opinión humana y se fundamenta en la palabra inspirada. Síntesis pastoral. El bosquejo de Génesis nos enseña que Dios dirige la historia con un propósito. Nada ocurre al azar. Desde la creación hasta José, cada acontecimiento prepara el camino para la venida del Salvador. Estudiar Génesis es descubrir que nuestra vida también forma parte de esa misma historia de redención. El Dios que llamó a Abraham, sostuvo a Jacob y acompañó a José, continúa guiando hoy a quienes deciden caminar con él. Despedida. Con esto concluimos nuestra visita al Salón 7, de regreso al planeta Tierra interior. Los animamos a continuar investigando personalmente las Escrituras, siguiendo el ejemplo de los bereanos descrito en Hechos 17:11, para que nuestra fe descanse siempre sobre la autoridad de la palabra de Dios, iluminada por la dirección del Espíritu Santo. Reconocimiento de colaboración. Esta investigación bíblica presentada en el segmento de Regreso al planeta Tierra interior ha sido elaborada por la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT a solicitud del ministerio Conéctate a Jesús como material de apoyo para la serie Feliz para Siempre y la miniserie ¿Entiendes lo que lees? Su propósito es fortalecer la investigación de las Sagradas Escrituras y contribuir gratuitamente a la formación de líderes laicos digitales comprometidos con la misión del Evangelio. La autoridad final para toda enseñanza continúa siendo la Santa Biblia, estudiada bajo la dirección del Espíritu Santo y verificada siguiendo el modelo bereano de Hechos 17:11. Informe de análisis, acreditación y fuentes. Seminario de formación de líderes laicos digitales. Tema: panorama estructural y características de las subdivisiones del libro de Génesis. Estimado equipo ministerial. He revisado el material presentado procedente de las plataformas Buenas noches. ¿Alguien vive? ¿Cómo estás, hermano? Por aquí vivimos, Beatriz y yo. Aquí vamos, que ya terminamos con lo que es el video. Vamos ahora con los comentarios. La parte que sigue lo corresponde ya a la mañana, para mañana. Ya hasta aquí estamos bien. Bueno, la verdad es que lo que yo sigo insistiendo en lo que dije anoche, que tenemos que primero empezar a comprender el plan de Dios y ser investigadores bíblicos. También investigadores bíblicos, también tenemos que ser muy anuentes. Necesitamos estudiar, investigar, escudriñar, leer, todo eso, porque la verdad es que Génesis es largo, es extenso, es maravilloso, pero es bastante extenso. Entonces, nosotros tenemos que tratar de versarnos bastante en cuanto a este conocimiento de Génesis y tener bien claro, ¿verdad? Que el centro siempre va a ser Cristo Jesús, siempre, en todo momento. Y algo que dijo, que dijo él muy importante, que siempre estudiar la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. Y eso, bueno, sí, también uno tiene que aprender tantas cosas que usted explicó que uno cuando va a agarrar la Biblia, uno tiene que orar primero antes de abrirla.
A mí se me olvida, a mí se me olvida. Pero cuando me acuerdo enseguida yo sí, en algunas oportunidades, pero eso es poco a poco. En algunas oportunidades sí yo lo hago, no sigo las indicaciones que usted ha dado. Pero a veces rapidito la abro y yo, ay papá, no hice la oración. Pedir la guía, ¿no? ¿Para qué? Pedir la guía porque exactamente como Cristo es el centro, siempre, siempre va a ser Cristo, necesitamos que nos conversemos bien acerca de eso, pero necesitamos también pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude, nos guíe, nos dé claridad, entendimiento, sabiduría. Entonces, pero es muy importante todo eso. Ahora, hace rato estaba hablando con una señora, ay Dios mío, mi madre, y la señora viene y me dice a mí que aquí hay algo que yo no te... Aquí dice que por qué Dios comienza la Biblia hablando del pecado, ¿no? Porque Dios comienza la Biblia. Entonces, ella me estaba preguntando algo acerca del pecado y yo le digo, bueno, que todos somos pecadores. O sea, yo le contesté a ella, todos somos pecadores y nosotros no alcanzamos la gloria de Dios. Entonces, ay, papá, entonces esa señora llegó y me dijo, bueno, tú estás equivocada. Y yo, ay, Dios mío, santo, Espíritu Santo, ayúdame. Porque yo llamo al Espíritu Santo cuando me encuentro así en esa situación. Ella me dice, mira, Irmi, yo te voy a decir algo. Nosotros ya no estamos bajo pecado. Nosotros no estamos ya bajo pecado porque tú sabes por qué. Porque Jesús entregó la vida en la cruz por nosotros. Y como Cristo entregó la vida en la cruz por nosotros, entonces Él cumplió con eso, con todos los pecados de nosotros. Y entonces yo le digo, ay, qué sabroso, él cumplió con todos los pecados de nosotros y nosotros vamos a seguir pecando. Entonces yo le dije, mira, vamos a decir una cosa. Yo no voy a discutir contigo acerca de que si somos pecadores o no somos pecadores. No, 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 no. Yo eso no lo voy a hacer. Yo voy a hablar con nuestro instructor, ¿verdad? Que él sí sabe muchísimo. Entonces él me dirá si Cristo ya apagó todos los pecados de nosotros, no los ha pagado, los quedamos debiendo, lo que sea. Pero eso que me lo diga él, porque yo no te puedo dar a ti credibilidad de nada ni voy a discutir contigo tampoco nada, porque no, y es que nosotros ya estamos escritos en el libro de la vida. Ya Cristo entregó su vida por todos nosotros no estamos bajo pecado. Yo le dije, bueno, déjame investigar porque entonces a lo mejor yo no estoy clara ni tú tampoco estás clara, pero él sí debe estar claro. Entonces, por eso en parte yo puse aquí algo que se puso ahorita, porque Dios comienza en la Biblia hablando del pecado. Entonces, pero ella dice que no, ella está totalmente convencida que Jesús entregó la vida por nosotros, por los pecadores. Entonces, al entregar la vida por nosotros los pecadores, ya nosotros no somos pecadores. Entonces yo digo, ya nosotros no somos pecadores. Y entonces, si aquí todo el mundo... entonces yo le dije, es que acuérdate que nosotros estamos bajo la carne caída. Y nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva, porque ¿cómo es que se dice también en la palabra de Dios? Que la herencia fue la muerte. Y nosotros, exacto, hemos pecado y tenemos como herencia la muerte. Entonces ella me dijo, no, 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 no. Ya Cristo murió en la cruz por nosotros, ya nosotros no tenemos nada que ver con ningún pecado, y yo no sé qué. Y yo le dije, bueno, vamos a dejar eso así, porque yo no voy a estar con eso, pues. Yo no puedo estar con esta discutidera, con eso que verdaderamente no sé, así, claro, 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 cómo es la cosa. Entonces, bueno, ¿qué le Como pasó? siempre, como siempre, Ajá. para discutir se necesitan dos. Sí, sí. Si una persona me dice a mí, usted está equivocado, Ajá. yo no voy a contradecirlo, porque si lo No, no, no. contradigo, hay discusión. Sí, sí, y vamos a estar con problemas.
Perdón, Entonces, no hay problema. ¿Usted cree que eso es así? Vaya y diga cuando que creen que es así. ella cree que es así. O sea, andarán dos juntos si no tienen algo en común. No entendí. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo usted? El sabio Salomón dice, andarán dos juntos si no tienen algo en común. Ah, darán 2 puntos si no tienen algo en común. Si esa persona piensa diferente a mí, yo no tengo nada que hacer con ella. Mm, Lo que Si pasa es que ella, ella también, o sea, lo que pasa es que ella escúchame, también ella va a la iglesia. ok, Ella va a la iglesia y ya se bautizó y todo eso. ok, escúchame. Si ella dice que eso, que lo que usted piensa no es así, Ajá. y usted piensa que lo que ella piensa no es así, entonces no tiene nada que hablar. Mm, Usted con ella no tiene nada que hablar, ujú. porque ella va a tratar de convencerla a usted, y usted va a tratar de convencerla a ella. ¿Y qué va Ajá, a sí, haber? No va a eso haber fue una que, conversación. no, 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 no. Eso fue que yo no quise seguir con Si nada de ella eso. hubiera dicho, oye, verdaderamente lo que tú piensas no es tan parecido a lo que yo pienso, explícame lo que tú piensas, a ver, pero ella no está pidiendo explicación, Sí, sino que ella está ella está asegurando. convencida de lo que ella piensa es así. Sí, señor. Yo no voy a convencerla a ella, Ujú. perdón. Ella piensa que ella está, Es lo es que correcto. según ella está viviendo bajo la gracia. Ujú, Como ella vive bajo la gracia, ujú. significa que ella no peca. ¿Por qué no peca? Porque no hay ley. ¿Me explico? Ujú, Ella está convencida que Jesús clavó la ley en la cruz, ujú. porque ella dice que ya Jesús vivió todos los pecados que ella cometió. Pero, Y dice vivió. ujú, O sea, que por mucho que ella peque, ujú. ya ella está en el libro de la vida. Ajá, eso fue lo que me dijo. Y como sí, ya lo escuché. Y como su nombre está en el libro de la vida, nadie lo puede borrar. Ujú. Sí, No porque hay, ella está. ella está convencida que no hay nada que ella haga que borre su nombre del libro de la vida porque ya Jesús pagó por ella. Ujú. ¿Y qué le puedo decir yo? Vaya a vivir con el que le enseñó eso. Siga con el que le enseñó eso. Y cuando Cristo venga, veremos quién tiene la razón. Guau. Eso sí Porque está ella no bueno. quiere aprender. Ella está convencida que lo que ella sabe es la verdad. Lo que ella está diciendo es la verdad. Usted no la va a convencer. Sí, no, no, no. Y eso que Ella ella. comenzó diciendo lo que usted dice no es así. Ajá. Entonces ella no quiere cambiar. Sí, porque ella sí dijo que ella estaba bajo la gracia. Y mientras ella siga pensando que el estar bajo la gracia significa que ella puede hacer y deshacer como le dé la gana porque no hay ley, Ajá. ¿eh? No se puede razonar con una persona así. Sin embargo, Mm, si es muy amiga suya o si es un familiar suyo, usted no, puede no, ella correr, es de la iglesia. usted puede correrse una segunda milla. ¿Cómo se corre una segunda milla? Usted le pide
un favor. Le dice, ¿tienes un minuto? ¿Tienes cómo? Y si le tienes un minuto, Ajá. y si le dice que sí, entonces usted le toca una melodía. ¿Qué melodía le va a tocar? Esta. Le dice, imagínate que estás conduciendo tu carro, pero como no hay ley, porque tú vives bajo la gracia, tú te Ujú, puedes pasar todos los semáforos rojos que encuentres. ujú. Le pregunta, ¿a dónde usted cree que llegaría? Loca, ¿cómo voy a pasar los semáforos rojos? Pero no hay ley, no hay Mm, ley. Tú vives bajo la gracia, quiere decir que si hay una luz roja y tú avanzas ujú, y te chocan, no hay culpable, ni tú ni el que te chocó es culpable, porque no hay ley. ¿Bajo qué ley? Si todos están viviendo bajo la gracia, ¿bajo qué documento van a encontrar el culpable del choque? Cada quien coja su carro, si no murieron en el trayecto, cada quien ujú. coja su carro, va a llevar un taller, repáralo y sigan viviendo como le da la gana y cuando se vuelvan a chocar, vuelvan a hacer lo mismo, porque no hay ley. Sí, no hay ley. Eso es lo que usted me está diciendo cuando usted dice que viva bajo la gracia. Significa que no hay ley. Entonces tome la mujer, dígale a su marido que puede tomar la mujer del vecino y usted puede tomar el marido de la vecina, porque no hay ley. Wow. La gracia la cubre, no hay ley. Ujú. Vaya a la tienda y llévese lo que quiera y no lo pague porque no hay ley. Cuando Hay el dueño pura. de la tienda le dice, hey, me estás robando, digo, no, señor, ¿dónde dice que yo te robé? No hay ley. ¿Ve? Mm, La gracia pagó por mí ya. Esa ujú, comida que yo me estoy llevando, Jesús la pagó en la cruz por mí. Así que vaya y cóbrele a Jesús. ¿Ve? ujú. Vaya, haga su fila de todos los que están haciendo fila para cobrarle a Jesús. Porque no hay ley. Pregunto, ¿qué es la gracia? Y de eso vamos a hablar, le voy a decir cuándo. Ujú. Mañana vamos a hablar, mañana vamos a terminar esto que hoy no fui. Mañana es sábado, mañana es sábado. Bueno, el lunes. Ujú, La próxima semana vamos a hablar de la caída. Cuando Adán y Eva pecaron, la ley, ellos pecaron porque había una ley, ¿verdad? ujú. La ley decía, no coma de ese fruto, del fruto de ese árbol, porque el día que de él comiera morirás. Ahora pregunto, ¿Adán y Eva murieron el día que comieron del fruto? No, ¿Saben por qué no murieron? ajá. Yo pienso Por- que porque estaban bajo la gracia. porque Ujú, la gracia pagó por ellos, ujú. pero no significa que vivieron para siempre. No. El día que pecaron, comenzaron a morir. Antes de pecar, ellos no tenían oportunidad de morir porque tenían allí comiendo un árbol que se llama el árbol de la vida. Ujú, Y mientras comieran de ese árbol no podían morir. Ahora, ¿qué características tenía el fruto de este árbol? Que un solo fruto le daba años de vida. Tanto así que Adán y Eva vivieron 900 y pico de años mm, porque comían de este fruto. Pero cuando dejaron de comer del fruto, empezaron a envejecer, empezaron a morir. No sé si ustedes recuerdan
la novela El retrato de Dorian Gray? No, no me En acuerdo. Venezuela nadie. Bueno, la novela El retrato de Dorian Gray dice que mientras Dorian Gray no quemara un retrato que alguien le pintó igual a él, Ajá. el que envejecía era el retrato. Él seguía vivo, joven, Mm, mm. y las arrugas y todo, las canas, todo, se manifestaban en el retrato. Ah, Entonces, mientras Adán y Eva permanecieran en el jardín del Edén, tenían acceso al árbol de vida. ujú. Pero no hicieron caso. Y mientras comían de ese árbol de vida, no envejecían. Ujú. Porque lo sacó Dios del jardín del Edén después que pecaron. Para que no tuvieran acceso a ese árbol, porque entonces no se cumpliría lo que decía la ley. La ley decía que el día que comieran, morirían. Comieron. La gracia impidió, es así que te dice, la gracia impide que ellos mueran ese mismo día, pero no impide que mueran. Murieron 900 y tantos años después, Wow, qué barbaridad. pero murieron, porque la paga del pecado es muerte. Ajá. Pero si esta señora dice que ella vive bajo la gracia, entonces ni va a envejecer ni va a morir. Mm, La gracia impidió que Adán y Eva murieran el mismo día que pecaron. ujú. Y el árbol de la vida impedía que murieran algún día. Aún después de haber pecado, si ellos hubiesen seguido comiendo del árbol de vida, no hubieran muerto. Ujú. Pero por amor a ellos, por amor a ellos, Dios los saca del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque ya el fruto era para preservar la vida y ellos habían pecado, tenían que morir. Ujú. Porque ya ninguno de los dos podía pagar la paga del pecado, porque la paga del pecado solo la puede pagar uno que no ha pecado. Pero todos hemos pecado. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede pagar el costo de nuestro pecado. Ujú. Por eso Jesús lo pagó en la cruz. Pero no significa que yo puedo seguir pecando. Ajá. ¿Eh? Ahí es donde ya está confundido. Yo soy salvo porque Cristo murió por mí. Pero si Ujú. yo insisto en vivir pecando, la muerte de Cristo no me sirve a mí. La muerte de Cristo solo me sirve si yo me aferro a Cristo para no seguir pecando. ¿Se entiende? Ah, sí, Porque porque el ya. presidente, vamos a hacer el detalle. El presidente de la República visita la cárcel y le da un indulto a un asesino. Indulto significa que sale libre. Ujú. Pero el tipo no tiene trabajo y el trabajo de él es matar para poder vivir, para poder cobrar y vivir. Y de una vez lo contratan para que mate a alguien. Pero él está indultado y mata a alguien. Lo agarran. Pregunto, ¿el indulto del presidente impide que él regrese a la cárcel? No, No. ¿Por no. qué? Porque él despreció el indulto, volvió a matar. Es exactamente lo que hace una persona que dice que vive bajo la gracia, pero sigue pecando.
está despreciando la gracia. Como yo vivo para la gracia, la ley me protege, porque la ley crea un circo protector alrededor mío para que los que viven pecando no me toquen. Pero si yo me agarro de que vivo bajo la gracia para vivir como los que no viven bajo la gracia, entonces, ¿qué diferencia hay? Ejemplo, una persona, un evangélico que cree que vivir bajo la gracia significa que él puede vivir como le da la gana y por lo tanto no guarda el sábado. Sí. Y entonces viene un adventista que guarda el sábado y él le pregunta, ¿por qué me siento tan cansado? El adventista le dice, porque estás viviendo bajo la gracia sin ley. ¿Cómo así? La ley dice que se trabajan 6 días a la semana y se descansa uno, el sábado. Pero tú trabajas 7 días a la semana porque tú no tienes día de descanso. Sí, no. ¿Eh? Ah, no, pero es que yo descanso los domingos. La Biblia dice que es sábado. Sí, ese es un conflicto que hay con esa gente. Y si tú te pones a ver, tú no descansas ningún domingo. Porque el domingo tú estás trabajando, pero trabajas para ti. Trabajas para tu familia. Te pones a hacer cosas en la casa, a reparar la puerta, a pintar, ¿verdad? Es verdad. Te vas a jugar fútbol. Entonces tú no descansas. Pero si tú le hicieras caso a la Biblia viviendo bajo la gracia, el sábado tú tendrías un día completo para tu salud. Sí, para descansar. Descansar. Vas a la iglesia, alabas a Dios, regresas a tu casa, duermes un poco, regresas a la iglesia, despides el sábado y después te vas a la pizzería a comer pizza. Vive. ¿Cómo te vas a enfermar si tú estás siguiendo la ley? Pero es que la ley no existe. Ah, bueno, entonces vive cansado, pues. Ay, Dios mío. Vive cansado. Ya verás. Porque la ley no existe. Bien, ese no era el tema de hoy, pero le seguí la corriente porque usted presentó el punto. Sí, sí, Bien, sí, porque es importante, sinceramente. mañana seguimos con el tema de hoy, que es ver cómo se construye, se desarrolla el libro de Génesis en sus dos grandes bloques, que son la historia de la historia antigua y la historia patriarcal. O sea que el libro de Génesis es un libro de historia. Sí, sí, Es un libro de historia. Cuidado, no es un libro de cuentos, como a veces queremos que los niños, ven que te voy a contar un cuento antes que te duermas. Ah, sí. Dios hizo el primer día, eso no es un cuento. La creación no es un cuento. La creación es una historia. Ocurrió. Y si ocurrió, deja de ser cuento. Sí, eso sí es verdad. La ¿Ven? creación es Muy bien, una. cerramos nuestro programa con la oración. Adelante. No escuché a mi hija A Beatriz, Beatriz. pero Oh, su hija Beatriz está ahí, aquí, está ahí amén. cerquita. Lo que pasa Amén. es que se fue, anda por la cocina, anda por la cocina, pero esa está ahí, esa está allí, Muy bien, pegada. me la saluda. Beatriz, que tu papá José está diciendo que no te oyó. ¿Te acuerdas No hay que no te problema, oyó? que no se le queme lo que está cocinando en la cocina.
Hola, Porque papito, si, ¿cómo estás porque tú? si no, mañana no hay comida. Ay, papá. ¿Cómo estás? Siempre gozoso. Ya te veo muy rozagante con ese color tan bello y hermoso, todo Ese es uno de los mozo. colores de la bandera de Venezuela. Sí, Sí, falta el rojo, amarillo, azul y rojo. no, Se y cubre el los rojo tres. también. Sí, Esos colores le quedan bellos. ¿No es que esa es la bandera de Venezuela también? claro. Entonces tenemos que defender la bandera. Hay La que defender bandera la bandera. también defendemos porque no, mira, Hay que defender la bandera de Venezuela. Ahora claro, todos somos venezolanos. por supuesto, no, José. Tenemos Bueno, que, vamos, tenemos que unirnos con Venezuela. claro que sí. Eso es muy Porque importante. la gente no cree, pero hoy por ellos, mañana por nosotros. Sí, sí, sí. ¿Y tú sabes quién hizo hoy una oración, pero preciosa? Y Beatriz me dice, mamá, ¿sería que se la pidieron? Yo le dije, bueno, la verdad es que no sé, no me lo imagino. Lo que pasa es que nosotros, mira, te voy a decir algo. Nosotros todos los días, casi todos los días oímos el sermón de Ilia Carrera a las 12 del mediodía. Entonces, ¿qué pasa? Ella hizo una oración por Venezuela muy linda, muy bonita. A nosotros nos gustó bastante esa delicadeza que tuvo esa hermana en hacer esa oración. Entonces Beatriz me dice, no, mamá, lo que pasa es que como esa iglesia, ellos donde se reúnen, eso es inmenso, eso es grandísimo. A lo mejor ahí va mucha gente venezolana y eso es grande, grande. Nosotros hemos ido a esa iglesia de visita también. Entonces, probablemente, dice Beatriz, a lo mejor se lo pidieron como petición y ella lo hizo. Y yo le dije, bueno, no importa. No importa que sea por petición no sea por petición, pero igualito lo hizo y hizo una invocación bien bonita. Y eso se agradece, sí, porque eso es de todo, eso es amor, cariño, fraternidad, de todo, pues. Entonces, ella, ella oró muy, muy bonito. Nosotros nos gusta mucho, nosotros nos gusta mucho también el devocional de esta Nubia Hernández en la mañana. Nosotros lo consideramos ese devocional de Nubia Hernández, indistintamente que sea X, lo que sea, pero ella da unos devocionales espectaculares. Nubia Hernández se llama ella, pero no, los devocionales son maravillosos que ella hace en la mañana y nosotros también estamos pendientes de eso. Entonces, bueno, ni modo, eso es lo que hay. Vamos a hacer la oración entonces. Amén. Amén. Señor soberano Dios que moras en el cielo y en la tierra, agradecidos estamos por tu misericordia, Padre, y tu presencia. Permítenos, Señor, entrar en tu sabiduría, que nada nos distraiga, sino ayúdanos a transformarnos. Señor, abre nuevos caminos, penetra en nuestro corazón sobre todo. Tócalo con el Espíritu Santo. Bendice a nuestro guía que se esmera, el hermano José Moreno, que se esmera para darnos guía, dirección y sobre todo dedicación para que todos nosotros los que nos conectamos estemos siempre bajo la guía de Jehová Dios y el Espíritu Santo, Padre y el Espíritu Santo, para que permítenos que tu luz, Señor, penetre en todos nosotros, y que hagamos siempre, siempre tengamos la disposición de poner primero el reino y su justicia, como dice la palabra, las demás cosas serán dadas por añadir. Gracias, Padre, por toda tu bondad, tu amor, tu misericordia. Gracias, gracias por todo tu amor. Y que todo llegue a usted, porque son todas las cosas de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén. hermano. Recuerden que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones, papi. Feliz sábado. Chao. Feliz sábado, mil besitos, mil Feliz sábado. abracitos. Sí. Porque Bendiciones. Ándenme mi bolsa de besitos.
Ya Ya yo te te mandamos 1000 por allá y 1000 por aquí. Son 1000 2000 de besos. Beatriz, 1000 míos, son 2000 besos más Amén. 1000 jengibre. Wow, va a tener jengibre para todo lo que resta del año. Amén, amén, amén. Chao, pues que pase buenas noches. Chao, bendición. Felicidades. Igualmente, Igual. papá, feliz sábado.